Bueno, hermanos, quiero orar. Amado Padre, te damos gracias una tarde más en el nombre de Jesús por permitirnos estar aquí delante de ti. Señor, queremos reposar, estar quietos, escuchar el mensaje que tú tienes preparado hoy para nosotros. Queremos atesorarlo, guardarlo en nuestros corazones y ponerlo por obra, Señor. Que tú quieres, Señor, una iglesia sana, una iglesia viva, una iglesia llena de poder, Señor. Por eso cada día, Señor, tú nos hablas para que nosotros obedezcamos, pongamos por obra tu palabra, Señor. Prepara nuestros corazones esa buena tierra para que den fruto, tu palabra dé fruto y el fruto permanezca. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, amados, hoy quiero compartirles una palabra muy importante en los tiempos que vivimos, y sé que es un pasaje también muy conocido por nosotros, pero Dios me hablaba por medio de él y quiero que hoy, y espero que hoy, ¿verdad?, el Señor me dé gracia para compartirlo y entenderlo como Él lo puso en mi corazón. Vente conmigo al Evangelio de Juan, al capítulo 4. Es el encuentro de Jesús, de nuestro Señor Jesús, con una mujer de Samaria, con una samaritana. Este encuentro que tiene el Señor con esta mujer es uno de los relatos más extraordinarios, más diría supremamente bonito y con muchísima profundidad para nuestra vida. Tiene mucha enseñanza porque podemos ver desde la providencia de Dios, desde la soberanía de Dios, cómo Dios tiene todo al control, cómo Dios, ¿verdad?, tiene marcado todos los tiempos en nuestro caminar para que nosotros lleguemos en el momento exacto. Cómo Dios nos quiere hablar por medio de este relato, que Él no quiere religión, que Él quiere que vivamos una vida en el Espíritu, una vida llena de poder. Amén. En el capítulo 3, en el capítulo anterior, en el Evangelio de Juan, el Señor tiene un encuentro también con un judío llamado Nicodemo. Tiene una conversación también extraordinaria, muy bonita, ¿verdad?, donde le habla de la importancia de nacer de nuevo para poder vivir la vida del Espíritu, para poder vivir el reino de Dios, como este hombre no lo entendía. Y relata la Biblia que después de esto el Señor Jesús se va a Judea. Allí bautizaba, Juan también bautizaba. Y tienen ahí los fariseos como siempre tenían con el Señor, lo perseguían y tenían cierto, ¿verdad?, enemistad con Él. Entonces empieza el versículo 1 del capítulo 4, dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos oían decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Para entender esto debemos de conocer quién eran los samaritanos. El pueblo de Samaria, los samaritanos, era también un pueblo judío, pero eran unos judíos mestizos, mezclados, tanto en sangre como en religión. Y para los judíos de Judea, los ortodoxos, ellos eran considerados como bastardos, eran considerados como algo no muy bueno de ver. Aunque estos judíos de Samaria adoraban solo a Jehová, el Dios de Israel, lo hacían en un monte llamado Gerizim, porque ellos habían rechazado la adoración en Jerusalén. Así que ellos, con los samaritanos, con los judíos, no tenían una buena amistad. De hecho, los judíos, los ortodoxos, para menospreciar a una persona, para digamos, insultarla, a veces los calificaban como tú eres de Samaria, como si fueran samaritanos. Jesús allí en Samaria nunca predicó públicamente ni obró ningún milagro.
puesto que él tenía la vista, ¿verdad? Tenía el plan, el proyecto de Dios, era buscar a las verdaderas ovejas perdidas, que era la casa de Israel. Todo el bien que el Señor Jesús hizo en Samaria fue como una migaja, ¿verdad?, de pan que cae de los hijos del amo, de la mesa, algo pequeño, algo minúsculo, de todos los milagros, palabras, prodigios que hizo el Señor, hizo muy poco en Samaria. Así que fue una gran suerte para este pueblo de los samaritanos que el Señor Jesús pasara por allí, por Samaria, por la ciudad samaritana de Sicar. Y digo suerte por todo lo que les estoy contando, ¿verdad? Dice la palabra, le era necesario pasar por Samaria. Iba a ser allí en Samaria la primera ciudad fuera de los hijos del pacto, ¿verdad?, donde se iba a predicar casualmente el evangelio de la salvación. Aunque era una ciudad importante, allí en Samaria fue donde fue hecho rey Abimelech, allí donde estuvo también la sede real de Jeroboam, el rey Jeroboam. Pero estos detalles en este relato son pasados por altos, sino que se hace referencia a un matiz muy importante. Se dice que allí estaba la heredad que Jacob le dio a su hijo José y que allí estaba el pozo de Jacob. O sea, podemos entender que todo estaba siempre enfocado al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, a los que Dios había venido. Versículo 5. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob le dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. No sé, amado hermano, recuerdo la primera vez que entendí que con una frase tan corta como esta, del que Jesús estaba cansado, hubiese el Señor dado tanta revelación. Porque el entender que Jesús estaba cansado hace mucho más extraordinario el sacrificio que el Dios hizo en la cruz. Porque el Señor estuvo sujeto a todo lo que nosotros podemos sentir como seres humanos. Y yo cuando leía Dios me abría los ojos en esta frase, el Señor estaba cansado del camino, pero nunca dejó de hacer la voluntad del Padre. Y reflexionaba sobre ello, ¿verdad? Yo, Señor, ¿cuántas veces, verdad, nosotros nos sentimos cansados, agobiados, con todas las necesidades fisiológicas que tenía también nuestro Señor Jesús? A Él también le daba hambre, le daba sueño. Él también sentía frío, sentía calor. ¿Veis por dónde voy? Aún así yo entendí, Dios mío, con esto veo aún más extraordinario tu sacrificio. Aún puedo entender mucho más grande tu amor, que renunciaste a todo, no tuviste en cuenta la condición humana, no te importó sentir cansancio, sentir hambre, sentir sueño, sentir frío, y aún así cumpliste todo lo que el Padre te envió. Cuánta enseñanza, ¿verdad?, de solo eso, de entender que Dios, el Señor, cuando anduvo en la tierra, cuando vino y anduvo entre nosotros, estaba cansado. Versículo 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Aquí es donde empieza el relato donde quería llegar, ¿verdad? Hemos de ver algo importante aquí. Jesús no solo se dedicó a predicar a multitudes. Jesús no solo esperaba ver lleno un auditorio, un estadio o un monte para predicar. También lo hizo siempre, en cada momento que pudo, en la intimidad, mostrándonos, ¿verdad?, la importancia que tiene para Él, para nuestro Señor,
toda alma, rompiendo, ¿verdad?, toda barrera racial, y os voy a contar ahora por qué, todo prejuicio, toda tradición que existía en aquel entonces con el pueblo judío. Dice el versículo 8, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? ¿Que soy yo mujer samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Aparte de todas las diferencias que existían, ¿verdad?, que os he contado entre el pueblo de los samaritanos y los judíos, había, digamos, como un plus añadido a esta conversación, y era que ella era una mujer. En aquel entonces, para un judío hablar con una mujer, y más una mujer samaritana, era como algo que lo deshonraba. Incluso los judíos, para hablarle a su mujer en público a su mujer, era considerado como algo que lo deshonraba. Por eso la respuesta de esta mujer, ¿cómo tú, siendo judío, me hablas a mí? ¿Verdad? ¿Sabes algo? Aunque esta mujer era una mujer samaritana, el Señor Jesús sabía que era una mujer inmoral. Quizá era una mujer, como dice, que salía a la hora sexta. Muchos escritores bíblicos dicen que era la hora sexta ya en la tarde, a partir de las 6 de la tarde. O sea, era un momento donde no se salía a recoger agua al pozo. Entonces, como ella era una marginada, tenía que ir a esa hora para no encontrarse con las demás personas. Pero ¿sabes algo? Jesús, sabiendo todas estas cosas, nunca la menospreció. Él no era un judío común y corriente. Jesucristo no era un judío orgulloso, ni prejuicioso, ni racista, ni prepotente, como la mayoría de los religiosos. Jesucristo sorprende a todo mundo con esta conversación cuando se acerca a la mujer, sin importar quizás que lo vieran como si fuese una deshonra hablarle a esta mujer. En público, naturalmente, porque dice que sus discípulos se maravillaban. Era algo mal visto por la sociedad. Cristo no se avergonzó de esta mujer. ¿Sabes por qué? Porque Él ve nuestros corazones. Él solo ve la muerte espiritual que existe delante del Padre. Y eso un día nos pasó a ti y a mí. Tuvimos la misma misericordia, el mismo amor, la misma comprensión, la misma ternura de acercarse a un pecador vil como yo, el primero, y tú el segundo. No nos menospreció y nos dio la gracia de poderle conocer. Versículo 10 dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Aquí el Señor le revela dos cosas muy importantes por las cuales la gente de hoy, las personas de hoy, viven insatisfechas. Porque la insatisfacción del mundo la podemos ver cada día, ¿verdad? La podemos palpar. Vemos como el mundo va para arriba y para abajo, sin control, con desenfreno, en desenfreno, sin temor a Dios. ¿Sabes por qué? Por lo que le dice el Señor aquí. Primero le dice, si conocieres el don de Dios. Y es aquí donde Dios me ponía, ¿verdad?, fuertemente a hablar del mensaje. ¿Cómo es posible que en los tiempos de ahora, ¿verdad?, tanta gente no conozca el don de Dios? Y es ahí donde venía mi palito, ¿verdad? Me daba el Señor mi palito.
¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde estás tú para predicar del don de Dios? No importándote los prejuicios, no importándote quizás que te vean deshonroso, que te vean como si fuese una humillación, no importándote que te llamen fanático, que no te importe. Al Señor Jesús en esta sociedad religiosa, cerrada, ortodoxa, vino a romper toda barrera racial y toda tradición. Y Dios nos quiere enseñar eso. No encerrarnos en nuestra religiosidad e importarnos qué pueden decir de nosotros, sino dar a conocer el don de Dios. Porque el mundo, las personas ahí fuera están muertas espiritualmente. Y nosotros, sabemos que todos nosotros tenemos un deber. Dios nos ha delegado a nosotros esta importante labor. Id y predicad el evangelio a toda criatura. Es nuestro deber. Amén. Segunda cosa que dice, si tú conocieras el don de Dios, tú pedirías. Porque cuando tú conoces el don de Dios, te das cuenta que tenemos solo un Dios y encima es bueno. Conocemos que es un Dios amoroso. Conocemos que es un Dios que quiere lo mejor para ti, lo mejor para mí. Conocemos a un Dios que solo quiere pensamiento y tiene pensamiento de paz para con sus hijos. Conoces verdaderamente al Señor cuando tú conoces a alguien tan extraordinario que todo lo puede. Tú le pedirías: dame agua viva, dame de beber, Señor. Versículo 11. La mujer le dijo: Señor, tú no tienes con qué sacarla, el pozo es hondo. ¿De dónde pues tú tienes agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? No sé si te das cuenta, ¿verdad? Una pregunta como un tanto airada de la mujer. Le viene a decir al Señor: pero tú te crees mejor que Jacob y que todos los que bebieron de aquí, José, sus ganados y toda su descendencia, ¿tú te crees mejor que ellos? ¿Sabes algo que debemos de entender aquí esta noche, amados hermanos? Que la gente no va a ser cortés cuando le presentemos el plan de salvación de Dios. Y yo sé que muchos aquí lo hemos experimentado. Cuando hemos salido a predicar, ¿verdad?, que nos encontramos con un muro, una barrera, una crispación. Tantos prejuicios que hay en cuanto al Señor, en cuanto al Evangelio. Pero es que la misma Biblia nos enseña, la misma palabra de Dios nos enseña que esto que le pasó al Señor Jesús nos va a pasar a nosotros, y hemos de entender y hemos de aprender, porque mira lo que pasa con el Señor Jesús. El Señor Jesús le cambia la conversación a esta mujer inmediatamente. Versículo 13 le dice: respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de este agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. El Señor Jesús se da cuenta que esta mujer no comprendió el mensaje, que no lo entendió como le pasó en el capítulo anterior con Nicodemo. La mujer no entendió que el Señor le quería hablar de toda la vanidad del mundo, de todo lo que el mundo podía ofrecerle. El Señor sabía en su omnisciencia el vacío tan grande que tenía esta mujer al tener 5 maridos, haber tenido 5 maridos. La necesidad que necesitaba de llenar ese vacío. Que nada, y eso nos pasa y eso le pasa al mundo, amado.
absolutamente nada puede llenarnos completamente, sino el Señor, algo eterno. Por eso dice la palabra de Dios en Eclesiastés, el Señor ha depositado la eternidad en nosotros, sin que el hombre llegara a entender, ¿verdad?, la obra de Dios. Y la única forma de llenar ese vacío tan grande es con algo eterno, como es nuestro Señor. Y esta mujer no entendió eso. Por eso el Señor, en vez de empezar a entrar en polémica, ¿verdad?, le cambia la conversación y le dice: mujer, si tú bebes tendrás sed, si lo que yo te doy de beber jamás quedarás completa, satisfecha, llena. Es lo que necesita el mundo de hoy, llenarse del Señor Jesús. Versículo 15. Aquí en el versículo 15 al 18 encontramos el plan que tiene el Señor, ¿verdad?, de salvación, y es llevar a entender a esta mujer que es ella quien tiene que decirle: Señor, dame de beber. Pero algo también muy importante, llevarla a entender que es una pecadora. Versículo 15. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Amado, cuando tú prediques el Evangelio, te encontrarás que la gente te va a decir que no lo necesita, ¿verdad?, que vive bien, que está completa. Más si es una persona adinerada o exitosa en el mundo secular, va a creer que no necesita del Señor. Por eso hay aquí un requisito indispensable para que la persona pueda beber del agua viva, y es darse cuenta de su condición de pecador. La mujer tenía que darse cuenta que el adulterio es pecado delante de Dios. Porque ¿de qué sirve, verdad? Y óyeme bien, ¿de qué sirve decirle al Señor: Señor, dame de beber, si continuamos con nuestro pecado? La mujer le dice de una manera rápida: bueno, pues si tú tienes esa agua, dame para que yo no tenga nada, que no tenga sed y no tenga que venir a buscar el agua aquí. Y ya está. Ella tenía primero que darse cuenta de que era una pecadora delante de Dios para que pueda beber del agua viva y esa agua la llenara. Y eso pasa en los tiempos de hoy, amados. Venimos y le decimos: Señor, dame de beber, Señor, lléname de ti, Señor, dame de tu espíritu, pero seguimos obcecados, obstinados en nuestro pecado. Seguimos viviendo en mentira, en adulterio, fornicando, mintiendo, engañando y diciéndole al Señor: dame de beber. Por eso el Señor le dice: ven, trae a tu marido. Él conocía su condición. Ve y trae a tu marido, porque le iba a dar a entender que ella era una pecadora. Por eso, amados hermanos, quizá en estos tiempos no nos sentimos saciados porque no terminamos con nuestro pecado, no cortamos con nuestro pecado. Recuerda lo que le pasó a David, ¿verdad? La semana pasada os hablé un poco de ello. Cómo su pecado lo llevó a otro pecado y lo llevó a agravarlo y lo llevó a sentir tanto dolor, a experimentar tanto dolor. No permitamos eso, amados. El Señor nos apercibe una y otra vez. Hemos de entender que todo aquel que invoca el nombre del Señor tiene que apartarse, ha de apartarse del mal, del pecado, de la iniquidad.
Versículo 19, después de que de Jesús confronta a esta mujer con su pecado y ella tiene que darse cuenta de él, la mujer le dice: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén, como os he contado, es el lugar donde se debe adorar. Y he aquí un factor común siempre que tú le predicas a alguien que te escuche por primera vez. Y es que sale de dentro de sí la religiosidad. Porque somos religiosos por naturaleza. La mujer entiende que lo que está pasando es algo muy importante. Y lo primero que se le ocurre decir es: bueno, yo creo en el Señor y yo voy a adorar allí, porque vosotros os adoráis en Jerusalén y decís que allí es donde se adora. Siempre sale a relucir nuestra religiosidad. ¿Cuántas veces a lo mejor has salido a la calle con un volante, con un tratado, Señor te bendiga, y lo primero que te dicen es: yo voy a la iglesia católica, o yo voy a la iglesia X, mormona, testigos de Jehová, en fin, lo que sea? Sale enseguida esa religiosidad, ¿verdad? Por eso Jesús, mira lo que le dice, versículo 21. Jesús le dijo: mujer, créeme. Amada iglesia, cree al Señor las palabras que el Señor tiene para nosotros. Que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. El Señor quería enseñarle que la adoración se había acabado de hacerla en lugares físicos, que se había acabado la religión, que Él venía a acabar con toda la religión, tradiciones, que Él venía a acabar con todas las costumbres y venía a enseñar, a traer la vida del Espíritu, del reino de Dios. Vosotros adoráis lo que no sabéis, mas nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Versículo 23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. El Señor quería enseñarle que la adoración no es solo externa y que es la interna la que importa. ¿Cuántas veces, verdad, nos bauchamos, nos ponemos guapos, guapas, verdad? Quizá nos afeitamos, en fin, nos adornamos externamente, pero nos ponemos así para salir a pecar. O para venir, verdad, que muchas veces como una fachada en la iglesia, sin entender, verdad, que la adoración no es solo aquí, en estas cuatro paredes cuando nos reunimos, sino que es siempre, cuando tú vas en tu vehículo, cuando tú estás trabajando, cuando estás en tu casa, cuando sales a cenar, cuando vas al cine, cuando estás en el supermercado, porque ya no adoramos en lugares físicos. Hemos de entender, como no entendía esta mujer samaritana, tenía esta mente cerrada, religiosa. Nosotros como iglesia de Dios hemos de entender que la religiosidad mata. La religiosidad trae cepos, te esposa, te ata. Dios es espíritu, le dice, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Por eso aquí algo importante, y empezaba con hablándoles de Nicodemo. Para adorar a Dios, tú y yo debemos de nacer de nuevo. Porque si no nacemos de nuevo,
no conocemos, no entendemos. No podemos adorar en el Espíritu a nuestro Señor. Jesús le explica esto en el versículo, en el capítulo anterior a Nicodemo. Es necesario que tú nazcas de nuevo para que entiendas las cosas del reino, las cosas espirituales. No es la religiosidad la que salva. No es la religiosidad la que te acerca al Señor. Estos samaritanos adoraban a Jehová, conocían de la historia de Dios, pero no habían aceptado, ¿verdad? No habían entendido, no habían conocido, ¿verdad?, el don de Dios. Eran religiosos. Y para que esta mujer pudiera abrir los ojos, para que pudiera dejar los cántaros, tuvo que tener ese encuentro con el Señor Jesús. Es tan sencillo, amado hermano, caer en religiosidad. Es tan fácil levantarse todos los días con las prisas y hacer tu oración de 5 minutos o menos. A mí me pasó, hermano. Me levanté deprisa un día y miré la hora y Señor, y miro así, 1 minuto. Yo, ¿pero qué me está pasando? No importa que llegue tarde o en fin, este es el tiempo que le voy a dar al Señor. Debemos de entenderlo. O simplemente oramos en el transcurso del día cuando nos sentamos a tomar los alimentos, ¿verdad? Señor, bendice este alimento, y ya está. O llega el domingo y tenemos que ir a la iglesia, el miércoles tenemos que ir a la iglesia, pero es porque es algo que se volvió costumbre, debemos de hacerlo, hago parte de ella. Tener cuidado con la religión. Dice Santiago 1:25, perdón. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Guardarse sin mancha del mundo. Esta mujer que adoraba allí en el monte a Jehová, que vivía una religiosidad, era una mujer que había tenido 5 maridos y quizá ella creía que vivía bien, agradando al Señor. Pero tuvo que tener ese encuentro y verse confrontada con el Señor, como nos tenemos que ver nosotros confrontados con el Señor. Por eso es importante que no te dé miedo decir: Señor, quebranta mi corazón, confróntame, muéstrame mi pecado. Yo no quiero vivir una religiosidad, yo no quiero vivir una religión muerta, vana. Y sabes algo, la Biblia dice: un corazón contrito, humillado, quebrantado, el Señor no desprecia. Él habita con el humilde y el quebrantado de espíritu. Hemos de pedirle al Señor: Señor, quita la religiosidad de nuestra vida. Tuve una vez una conversación después de una reunión con una persona, no les voy a decir cuánto para no aten cabos, y esta persona sin más viene y me dice: por lo que veo aquí como que no hay temor de Dios. Me saca la Biblia: no permito a la mujer que enseñe, que se vista decorosamente,
Y a ti tienes que tener más temor de Dios. Me sacó Isaías 29. Este pueblo de labios me honra, pero mi corazón está alejado. Y yo me quedé viendo a esta persona. Y ¿sabes algo? Esto sin darle, ¿verdad? No quiero exaltar a la persona, ¿verdad? Me acordé de mi pastor Ambrosio. Me acordé de la paciencia que él ha mostrado durante tantos años. ¿Cuántas veces, verdad? Ya llevo un poco más de 10 años en la iglesia. Veo que tantas personas se le acercan, no sé qué hablan con él, y veo al pastor siempre. Ya, y le pueden estar diciendo cualquier cantidad de cosas, ¿verdad? Y lo recordé y me quedé yo, vale. Entonces le pregunté, ¿es la primera vez que vienes a esta persona? ¿Es la primera vez que vienes? No, es la segunda. Y yo, vale, no lo conocía. Y yo, bueno. Hermanos, el Señor, les cuento todo esto porque el Señor me mostraba, ¿verdad? Cómo es la religiosidad del ser humano, es prejuiciosa. Juzga sin conocer, sin saber. No entiende. Es tan sencillo, ¿verdad?, caer en esto. Debemos de cuidarnos tanto. Dice Miqueas 6:6, dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agrada Jehová de millares de carneros o de miel arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, oh iglesia, escucha. Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide el Señor de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Una vez más, humillarnos delante de Dios. Ser sabios en tiempos duros, difíciles como estos. Aquí el relato de la mujer samaritana, ya luego tú lo lees con detenimiento, lo que continúa, porque no tiene desperdicio, es precioso. Como esta mujer, después de tener el encuentro con el Señor, deja todo y se va a predicar. Porque es Dios, el Señor, el único que puede transformar nuestras vidas. Ni la psicología, ni la psiquiatría, ni la sociología, ni nada puede cambiar, transformar el pensamiento, la forma de ser de una persona, o la forma de ser, la forma de pensar de una persona, sino el Señor Jesús. Y que el Señor siempre nos guarde y nos guíe por su camino. Hemos de pedirle cada día. Amén. Vamos a orar. Yo siendo fiel soy corto, 40 minutos como mucho. Amén. Llévate la palabra en tu corazón, amado hermano. Llévatela en tu corazón, entiéndela. Cuídate de la religiosidad. Y lucha cada día por conocer el don de Dios. Amén. Amado Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu instrucción, Señor, por tu enseñanza. Queremos aprender cada día de ti. Queremos aprender cada día de ella. Dios mío, tú tienes enseñanzas hermosas para nuestra edificación, para nuestro diario vivir. Hoy queremos, Señor, tu palabra, y te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu palabra quede en nuestros corazones y de mucho fruto podamos entender, Señor, que tú quieres que nosotros vivamos una vida plena en el Espíritu, que tú no te agradas de la religiosidad, que tú quieres, Señor, que nosotros conozcamos el completo don de Dios, que eres tú, Señor. Por eso ayúdanos cada día, Señor. Danos fuerza, Señor, danos fe. Todo aquel que esté falto de fe, que la pida, dice tu palabra, para continuar. Pon en nosotros, Señor, el buscar
el encender, en tener ese vivo fuego de poder orar cada mañana, no de una manera religiosa, sino siempre, Señor, siendo guiados por el Espíritu. Ayúdanos, Padre. Queremos vivir una vida completa en ti, Jesús. Queremos ser completos, llenos en ti, Jesús. Muchas gracias. Despídenos en tu bendición, Señor. Guárdanos, que podamos continuar esta semana llenos de ti, Señor, en el poder de tu Espíritu, en el santo y todopoderoso nombre de Jesús. Amén y amén.